En el invierno de 1847, en un pequeño pueblo a las afueras de Salem, Massachusetts, una joven llamada LaToya ingresó en la Blessed Mercy Infirmary, un hospital religioso dirigido por ministros protestantes. Lo que ocurrió durante los 37 días de tratamiento fue tan inquietante que los médicos que la atendieron quemaron la mayoría de sus registros. Solo sobrevivió el diario personal de un médico, oculto en el desván de su familia durante más de un siglo. El expediente del caso, marcado como confidencial y del que nunca se hablaría, contenía detalles que cuestionaban todo lo que la comunidad médica creía sobre la mente y el alma humanas. Los líderes de la iglesia local presionaron al hospital para que sellara los expedientes permanentemente. 3 de los 7 médicos que trataron a LaToya abandonaron Massachusetts en 6 meses para no volver a ejercer la medicina. Lo que está a punto de oír nunca se había contado en su totalidad hasta ahora. Si eres lo suficientemente valiente como para descubrir los secretos más oscuros que las instituciones religiosas trataron de enterrar, dale al botón de suscribirte y comenta abajo desde dónde lo estás escuchando. Este canal no es para todo el mundo, solo para aquellos que se atreven a buscar la verdad que otros temen contar. La historia comienza con lo que parecía un ingreso rutinario en un hospital que se enorgullecía de combinar la compasión cristiana con los últimos conocimientos médicos de la época. El pueblo de Millbrook, Massachusetts, se erguía como un centinela vigilante a 15 millas al noroeste de Salem, con sus blancas iglesias de campanario, elevándose sobre modestas casas de madera que albergaban apenas 800 almas. En 1847, la comunidad seguía profundamente dividida entre las familias congregacionalistas establecidas que habían fundado el asentamiento en 1692 y el creciente número de inmigrantes católicos irlandeses que habían llegado en busca de trabajo en las fábricas textiles a lo largo del río Merrimack. En el centro de esta tensión se encontraba la Blessed Mercy Infirmary, un edificio de ladrillo de 3 plantas construido en 1834 por el reverendo Ezekiel Whitmore, un severo ministro congregacionalista que creía que para curar el cuerpo, primero había que purificar el alma. El hospital, con capacidad para 20 camas, se convirtió en el mayor centro médico entre Boston y la frontera de New Hampshire y atraía a pacientes de todo el condado de Essex. Su plantilla de 7 médicos, todos protestantes formados en la Facultad de Medicina de Harvard, se enorgullecía de aplicar a su práctica tanto el método científico como los principios cristianos. El doctor Jonathan Aldrich, médico jefe del hospital, había estudiado con el renombrado alienista Dr. Samuel Woodward en el Hospital Estatal de Worcester. A sus 34 años, Aldrich poseía una mente metódica y una fe inquebrantable tanto en el progreso médico como en la providencia divina. Sus colegas respetaban sus enfoques innovadores para tratar lo que ellos llamaban trastornos de la mente, afecciones que otros médicos solían descartar como meros defectos morales o posesión demoníaca. La rutina diaria del hospital comenzaba a las 5 de la mañana con la oración comunitaria, seguida de rondas que concluían cada tarde con la lectura de las Escrituras. Se esperaba que los pacientes, independientemente de su religión, participaran en estas celebraciones cristianas. A las monjas del cercano convento del Sagrado Corazón, a pesar de su fe católica, se les permitía proporcionar cuidados de enfermería debido a su formación médica. Un acuerdo controvertido que provocó acalorados debates en las iglesias protestantes de la ciudad.
El doctor Aldrich llevaba un registro meticuloso de cada paciente, llenando diarios encuadernados en cuero con observaciones detalladas sobre síntomas, tratamientos y resultados. Su estudio personal, situado en la tercera planta del hospital, contenía cientos de estos volúmenes que se remontaban a la fundación de la institución. Creía que para comprender la condición humana era necesario documentar no solo las dolencias físicas, sino también las luchas espirituales y emocionales que las acompañaban. El invierno de 1847 había sido especialmente duro, con temperaturas bajo cero durante semanas. Los fríos hornos del hospital se esforzaban por calentar los pasillos del edificio, llenos de corrientes de aire, y el constante olor a ácido carbólico mezclado con humo de leña creaba una atmósfera que los pacientes solían describir como opresiva. A este ambiente llegaría la Toya, portadora de un misterio que pondría en tela de juicio todo lo que el personal médico creía sobre la naturaleza del sufrimiento humano. En la mañana del 15 de enero de 1847, un carruaje tirado por caballos atravesaba las calles nevadas de Millbrook, llevando a una joven que pronto se convertiría en el caso más inquietante de la historia del hospital. La Toya parecía tener poco más de 20 años. El pelo oscuro y la piel aceitunada sugerían una ascendencia mixta, un detalle que más tarde resultaría significativo en el ambiente lleno de prejuicios del Massachusetts de 1847. Había sido encontrada 3 días antes por un granjero llamado Silas Hardwell, inconsciente en su granero, vistiendo solo un fino vestido de algodón a pesar de las gélidas temperaturas. Cuando recobró el conocimiento, hablaba en susurros, afirmando no recordar nada de cómo había llegado hasta allí. Sus únicas pertenencias eran una pequeña bolsa de cuero que contenía 7 monedas de plata y un peculiar medallón de latón sin marcas identificativas. El primer examen del doctor Aldrich reveló una paciente en un estado físico notable a pesar de su terrible experiencia. Sus constantes vitales eran normales, sus reflejos agudos y no mostraba signos de congelación o desnutrición. Sin embargo, su comportamiento le pareció inusual. Solo hablaba cuando se le dirigía la palabra. Respondía a las preguntas con una precisión inquietante y mostraba una conciencia casi sobrenatural de su entorno. Cuando le preguntó su nombre completo, ella respondió simplemente: La Toya, nada más. El aspecto más desconcertante de su caso surgió durante el proceso de admisión. Cuando se le preguntó por su religión, la actitud de la Toya cambió radicalmente. Sus manos empezaron a temblar, su respiración se agitó y susurró en lo que el doctor Aldrich supuso inicialmente que era latín. Sin embargo, el doctor Marcus Brennan, el médico más joven del hospital que había estudiado lenguas clásicas en Harvard, se dio cuenta enseguida de que hablaba en un dialecto que no podía identificar. Las palabras no siguen la gramática latina, señaló el doctor Brennan en su informe. Parecen una mezcla de varias lenguas, que posiblemente incluya elementos de lo que podrían ser dialectos africanos o caribeños. La paciente los pronuncia con tal fluidez que parece su lengua materna. Sin embargo, cuando se le pregunta por el idioma, afirma no saber hablar nada que no sea inglés. Durante su primera noche en el hospital, el personal de enfermería informó de sucesos inusuales. La hermana Mary Catherine, monja del convento del Sagrado Corazón, observó que la Toya parecía anticiparse a los acontecimientos antes de que sucedieran. Se sentaba en la cama momentos antes de que el vigilante nocturno hiciera su ronda,
pedía agua precisamente cuando había que sacar agua del pozo y se despertaba del sueño justo cuando empezaban a sonar las campanas de la iglesia, como si un reloj interno guiara sus acciones. Más inquietantes eran los informes de otros pacientes. La señora Selena Hitchcock, una mujer de 50 años que se recuperaba de una neumonía, afirmó que la Toya le había hablado mientras dormía, describiéndole con todo detalle la muerte del marido de la señora. Hitchcock, 5 años antes, detalles que nunca había compartido con nadie del hospital. Al ser interrogada, la Toya insistió en que nunca había hablado con la señora Hitchcock y que no sabía nada de ningún marido fallecido. En un principio, el doctor Aldrich descartó estos relatos como delirios de mentes enfermas, pero su escepticismo se empezó a flaquear cuando presenció algo que desafiaba su visión racional del mundo. La tarde del 18 de enero, mientras realizaba sus últimas rondas, observó a la Toya sentada en su cama, con los ojos cerrados, hablando en el mismo idioma desconocido que había utilizado durante su ingreso. Su voz recorría la sala con una claridad inquietante, y mientras hablaba, todos los pacientes de las camas de alrededor empezaron a agitarse. El detalle más inquietante provino de Thomas Brewster, un joven que se recuperaba de una grave lesión en la pierna. Más tarde contó al doctor Aldrich que, mientras la Toya hablaba, empezó a ver imágenes vívidas en su mente. Escenas de un paisaje tropical que nunca había visitado. De gente celebrando rituales alrededor de una hoguera, de ceremonias que parecían antiguas y prohibidas a la vez. Cuando la Toya dejó de hablar y abrió los ojos, Brewster se echó a llorar, aunque no sabía por qué. El doctor Aldrich documentó este incidente en su diario personal, anotando: la paciente muestra comportamientos que desafían nuestra comprensión de los trastornos mentales. Aunque no muestra signos de histeria o melancolía tradicionales, su presencia parece afectar a otros pacientes de formas que la ciencia médica no puede explicar adecuadamente. Me encuentro dividido entre mi formación científica y las observaciones que sugieren fenómenos que escapan a nuestra comprensión actual. La rutina del hospital empezó a cambiar con la presencia de la Toya. Las enfermeras informaron de que sus tareas normales parecían fluir con más facilidad cuando ella estaba tranquila, pero se volvían cada vez más difíciles cuando mostraba signos de angustia. Los hornos de carbón del edificio, que habían tenido problemas durante todo el invierno, empezaron a mantener temperaturas constantes. Incluso el problema crónico de las ratas del hospital pareció desaparecer durante su primera semana de residencia. Estos cambios no pasaron desapercibidos para el reverendo Whitmore, que visitaba el hospital 2 veces por semana para ofrecer orientación espiritual a los pacientes y al personal. Durante su visita del 20 de enero, pasó casi 1 hora hablando con la Toya en la pequeña capilla del hospital. Más tarde, el personal del hospital dijo haber visto al reverendo salir de la capilla con una expresión visiblemente agitada, con las manos temblorosas mientras recogía su libro de oraciones y su abrigo. Cuando el doctor Aldrich le preguntó por la reunión, la respuesta del reverendo Whitmore fue críptica. Esa joven posee conocimientos que ningún alma cristiana debería llevar. Me temo que estamos tratando con algo que se extiende más allá de la ciencia médica hacia reinos donde solo el juicio de Dios puede dar respuestas. Las preocupaciones del reverendo resultaron proféticas. A los pocos días de su visita, el hospital experimentaría acontecimientos que pondrían a prueba la fe y la cordura de todos los implicados en el cuidado de la Toya.
Los días siguientes al inquietante encuentro del reverendo Whitmore con la Toya trajeron cambios sutiles pero innegables a la enfermería Blessed Mercy. El doctor Aldrich, un hombre que se enorgullecía de la observación racional, comenzó a notar patrones que desafiaban la explicación médica. Los pacientes que llevaban semanas postrados en cama mejoraban notablemente cuando la Toya era trasladada a la cama contigua a la suya. Por el contrario, los que se quejaban de su presencia experimentaban retrocesos que parecían correlacionarse directamente con su nivel de incomodidad cerca de ella. El doctor Brennan, cuya curiosidad por el misterioso lenguaje de la Toya le había llevado inicialmente a investigar textos clásicos, hizo un descubrimiento que le perseguiría durante el resto de su carrera. En una colección de registros marítimos de la Sociedad Histórica de Salem, encontró referencias a un barco negrero llamado Esperanza, que había naufragado frente a la costa de Massachusetts en 1823. Entre los supervivientes rescatados había una joven de la que se decía que hablaba en lenguas desconocidas para los oídos cristianos y que poseía conocimientos de artes curativas que parecían trascender la filosofía natural. El manifiesto del barco, escrito con tinta descolorida, incluía entre su carga humana a una niña llamada La Toya, de unos 4 años en el momento del naufragio. Según los registros, había sido puesta al cuidado de una familia presbiteriana de la cercana Peabody, pero había desaparecido de su hogar 3 años después, dejando tras de sí solo una nota escrita en el mismo idioma incomprensible que la doctora Brennan le había oído hablar. Las implicaciones son asombrosas, escribió el doctor Brennan en su correspondencia privada a un colega de Harvard. Si se trata de la misma persona, tendría 28 años. Sin embargo, nuestra paciente no parece tener más de 22. Además, los registros indican que fue colocada con una familia conocida por sus rígidas creencias cristianas. ¿Cómo adquirió entonces conocimientos de lo que parecen ser prácticas espirituales africanas? En un principio, el doctor Aldrich descartó la teoría de su colega por considerarla una coincidencia. Sin embargo, cuando mencionó los registros de los barcos negreros a La Toya durante una de sus sesiones diarias, su reacción fue inmediata y profunda. Empezó a hablar rápidamente en una lengua desconocida, con lágrimas en los ojos y las manos aferrando el medallón de latón que había sido su única posesión cuando la encontraron. Por primera vez desde su llegada, La Toya ofreció información sobre su pasado. Habló de recuerdos que parecían existir en fragmentos. Un barco zarandeado por mares violentos, el sonido de cadenas, el olor a muerte y voces que gritaban en idiomas que entendía pero no podía nombrar. Describió que la habían llevado a una casa donde la gente intentaba borrar lo que ella era, y que había huido a los bosques donde vivía con quienes recordaban las viejas costumbres. «No envejezco como los demás», le susurró al doctor Aldrich durante una de sus sesiones. «El tiempo se mueve de forma diferente para aquellos que llevan el peso de generaciones. Recuerdo ser joven, pero también recuerdo ser vieja. Recuerdo haber muerto, pero también haber nacido. La línea entre pasado y presente se disolvió hace mucho tiempo». El doctor Aldrich documentó estas conversaciones con creciente inquietud. Como hombre de ciencia, buscaba explicaciones racionales a lo que observaba. Quizás La Toya sufría una forma de trastorno disociativo, creando elaboradas fantasías para hacer frente a traumas infantiles.
Sin embargo, su conocimiento de acontecimientos históricos concretos, su capacidad para predecir sucesos menores dentro del hospital y su profundo efecto en otros pacientes sugerían algo mucho más complejo. El personal del hospital empezó a dividirse en dos bandos: los que veían a Latoya como un caso médico fascinante que requería un estudio cuidadoso, y los que susurraban que traía una presencia profana a su institución cristiana. La hermana Mary Catherine, a pesar de su formación católica que enfatizaba la realidad de los misterios espirituales, se sintió atraída por la perspectiva científica. «He sido testigo de lo que la Iglesia llama milagros», le confió al Dr. Aldrich. «He visto cómo el poder de la oración curaba a los enfermos y consolaba a los moribundos. Pero lo que observo en la presencia de esta joven me parece diferente, antiguo, primitivo, relacionado con fuerzas que existían mucho antes de que Cristo pisara la tierra. No parece maligno, pero tampoco es totalmente bueno. Simplemente se siente antigua». La tensión en el hospital llegó a un punto crítico cuando la señora Hitchcock, la paciente con neumonía que había afirmado que Latoya le hablaba de su marido muerto, hizo una petición que conmocionó a todo el personal. Pidió que la trasladaran a la cama contigua a la de Latoya, alegando que la presencia de la joven le traía sueños de su marido que le parecían más reales que cualquier recuerdo. «No solo me habla», explicó la señora Hitchcock al Dr. Aldrich. «Me ayuda a recordar cosas que creía haber olvidado. La forma en que Samuel reía cuando era realmente feliz. Las canciones que tarareaba mientras trabajaba en el jardín. Las palabras exactas que me dijo el día de nuestra boda. Es como si pudiera llegar al pasado y traer de vuelta trozos de él». El Dr. Aldrich aceptó a regañadientes el cambio de habitación, pero las consecuencias resultaron ser más importantes de lo que nadie había previsto. Otros pacientes empezaron a solicitar arreglos similares, atraídos por informes de sueños vívidos, mejoras repentinas de sus dolencias y lo que describían como una sensación de paz que nunca antes habían experimentado. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Jacob Morrison, un comerciante que se recuperaba de un grave ataque de disentería, se agitaba cada vez más en presencia de Latoya. Se quejaba de pesadillas, con escenas de violencia y sufrimiento, imágenes de personas encadenadas y voces que gritaban angustiadas. Su estado empeoró hasta el punto de que el Dr. Aldrich se vio obligado a trasladarlo a otra ala del hospital. «Trae consigo los pecados del pasado», le dijo Morrison al Dr. Aldrich durante uno de sus momentos más lúcidos. «Veo cosas en mis sueños que sé que nunca he presenciado, pero me parecen recuerdos. Me veo como otra persona, alguien que hizo cosas terribles. No puedo escapar de la culpa de acciones que nunca hice». Estas reacciones polarizadas crearon una atmósfera de tensión que impregnó todo el hospital. Los miembros del personal empezaron a evitar el ala de Latoya durante sus horas libres, mientras que otros encontraban excusas para quedarse cerca de su habitación. El Dr. Aldrich observó que los miembros más jóvenes del personal parecían menos afectados por su presencia, mientras que los empleados de más edad, sobre todo los que tenían fuertes convicciones religiosas, mostraban signos de creciente ansiedad. La situación se complicó cuando el reverendo Whitmore volvió al hospital para su visita semanal. Esta vez trajo consigo a otros 2 ministros, el reverendo Isaiah Blackwood, de la Primera Iglesia Bautista, y el reverendo Cornelius Marsh, de la Congregación Metodista.
Juntos solicitaron una reunión privada con el Dr. Aldrich para discutir lo que calificaron como un asunto de grave preocupación espiritual. «Tenemos razones para creer», comenzó diciendo el reverendo Whitmore con voz apenas por encima de un susurro, «que su paciente puede estar practicando formas de culto que no solo son anticristianas, sino activamente perjudiciales para el bienestar espiritual de los demás. Hemos recibido informes de familiares de pacientes que afirman que sus seres queridos han estado hablando de sueños y visiones que no se parecen en nada a la revelación cristiana». El Dr. Aldrich se encontró atrapado entre su juramento médico y la autoridad religiosa que financiaba su hospital. Las preocupaciones de los ministros no eran del todo infundadas. Él había observado cambios en pacientes que desafiaban la explicación médica. Sin embargo, también reconoció que la Toya no mostraba signos de malicia o manipulación deliberada. En todo caso, parecía tan desconcertada como los demás por los efectos de su presencia. La reunión concluyó con un acuerdo que marcaría un antes y un después en el caso. A los ministros se les permitiría observar las interacciones de la Toya con los pacientes, mientras que al Dr. Aldrich se le permitiría continuar su evaluación médica sin interferencias. Ninguna de las partes previó cómo este compromiso conduciría a descubrimientos que desafiarían la comprensión tanto científica como religiosa de la naturaleza humana. El periodo de observación conjunta comenzó el 1 de febrero de 1847, con el Dr. Aldrich y los 3 ministros estableciendo un cuidadoso protocolo para supervisar las interacciones de la Toya con los pacientes y el personal. Lo que descubrieron durante las semanas siguientes alteraría fundamentalmente su comprensión del caso y plantearía preguntas que ninguno de ellos se sentía preparado para responder. El reverendo Blackwood, cuya formación bautista enfatizaba la importancia de la experiencia espiritual personal, fue el primero en notar lo que denominó sincronicidades en el comportamiento de la Toya. Comenzaba a hablar en la lengua desconocida precisamente cuando los pacientes atravesaban momentos de profunda angustia emocional, casi como si pudiera percibir sus estados internos. Y lo que es más sorprendente, sus palabras parecían tener un efecto calmante, incluso en pacientes que no podían entenderlas. «Debo confesar», escribió el reverendo Blackwood en su diario privado, que nunca había presenciado una demostración tan profunda de lo que solo podría describirse como empatía espiritual. La joven parece llevar en sí misma la capacidad de absorber y transformar el sufrimiento de los demás. Aunque esto podría considerarse un don del Todopoderoso, no puedo conciliarlo con ningún precedente bíblico. El Dr. Aldrich, mientras tanto, había comenzado a realizar pruebas más sistemáticas de las aparentes habilidades de la Toya. Con su consentimiento, le pidió que se reuniera con pacientes mientras él observaba desde detrás de una pantalla, tomando notas detalladas de sus respuestas y los efectos subsiguientes en aquellos con los que se encontraba. Los resultados desafiaban sistemáticamente los conocimientos médicos convencionales. En una sesión le presentaron a Jeremiah Couch, un granjero de 70 años hospitalizado por una tos persistente que se había resistido a todos los tratamientos. A los pocos minutos de conocer a la Toya, el señor Couch empezó a hablar de sus experiencias como joven durante la guerra de 1812, describiendo batallas que nunca antes había mencionado a nadie. A medida que hablaba, su tos fue remitiendo, y al final de la sesión respiraba con más libertad que en meses. «Fue como si me hubiera sacado el veneno de los pulmones», explicó más tarde el señor Couch al Dr. Aldrich.
No solo la enfermedad, sino los recuerdos que he arrastrado durante 30 años sobre amigos que murieron en la guerra. Le conté cosas que nunca le he contado a mi propia mujer, y de alguna manera, hablarlas en voz alta las hizo más llevaderas. Aún más intrigante fue la interacción de LaToya con el joven Timothy Wadsworth, un niño de 12 años que había sido llevado al hospital tras experimentar lo que sus padres describían como ataques de locura. Durante estos episodios, Timothy hablaba con voces que no eran las suyas, describiendo acontecimientos de la historia del pueblo que nunca había aprendido. Sus padres, convencidos de que su hijo estaba poseído por demonios, buscaron intervención médica y espiritual. Cuando LaToya conoció a Timothy, ocurrió algo extraordinario. El comportamiento errático del chico se estabilizó de inmediato y empezó a hablar en el mismo idioma desconocido que LaToya. Durante casi una hora mantuvieron lo que parecía una conversación, sin que Timothy mostrara nada de la confusión o angustia que habían caracterizado su estado. El doctor Aldrich, observando desde su posición oculta, notó que ambos individuos parecían hablar con un conocimiento y una comprensión que trascendían sus aparentes edades y experiencias. El niño habló de cosas que habían sucedido en este pueblo antes de que él naciera, grabó el doctor Aldrich. Describió la ubicación de tumbas en el antiguo cementerio que ni siquiera los registros de la iglesia mencionan. Habló de familias que vivieron aquí hace generaciones, de conflictos entre colonos e indígenas, de secretos que llevan décadas enterrados. Lo más inquietante de todo es que no habló de estas cosas como hechos históricos que había aprendido, sino como recuerdos personales. Cuando terminó la sesión, Timothy volvió a su estado normal sin recordar nada de la conversación. Sin embargo, sus episodios de locura cesaron por completo, y al cabo de una semana, sus padres pudieron llevárselo a casa totalmente recuperado. Los ministros lo consideraron una prueba de la intervención divina. Mientras el doctor Aldrich luchaba por encontrar una explicación científica a lo que había presenciado, el caso adquirió una nueva complejidad cuando la doctora Brennan hizo otro descubrimiento en los archivos de la Sociedad Histórica de Salem. Entre los papeles de un ministro fallecido llamado Reverendo Josiah Mather, encontró una colección de cartas fechadas en 1826 que describían a una joven que había estado viviendo en los bosques de las afueras de Millbrook. Las cartas, escritas a un colega de Boston, detallaban los intentos del reverendo por civilizar y cristianizar a esta persona, a la que describía como poseedora de conocimientos paganos y que hablaba en lenguas anteriores a la Torre de Babel. Afirma recordar las historias de generaciones pasadas que el reverendo Mather había escrito, no como cuentos transmitidos a través de la enseñanza, sino como experiencias vividas. Habla del sufrimiento de su pueblo como si lo hubiera presenciado personalmente y demuestra conocer prácticas curativas que parecen recurrir a fuerzas que escapan a la comprensión cristiana. Temo que, en mis intentos por salvar su alma, me haya topado con algo que desafía los fundamentos mismos de nuestra fe. Las cartas revelaban que el reverendo Mather había pasado 3 años trabajando con esta joven a la que solo se refería como la hija de muchas madres. Su última carta, fechada en diciembre de 1829, era breve y preocupante. Ya no puedo continuar con este trabajo. La joven me ha mostrado verdades sobre la naturaleza del sufrimiento humano que no estoy preparado para aceptar. Temo haber vislumbrado algo que las mentes mortales nunca estuvieron destinadas a comprender. Ruego a Dios que me perdone por abandonar esta tarea,
pero ya no puedo servir de puente entre su mundo y el nuestro. La doctora Brennan compartió este descubrimiento con sus colegas, creando una nueva ola de especulaciones sobre la verdadera identidad y orígenes de la Toya. El marco temporal coincidía perfectamente con el periodo posterior a su desaparición de la familia Presbyterian, lo que sugería una narración continua que abarcaba más de 2 décadas. El ambiente del hospital se fue cargando cada vez más a medida que los miembros del personal empezaban a informar de sus propias experiencias inusuales. La enfermera Margaret Thornton afirmó que había empezado a experimentar sueños vívidos sobre acontecimientos históricos de Millbrook, incluidos detalles sobre la fundación de la ciudad que nunca había conocido. El doctor Samuel Hardwell, el médico más antiguo del hospital, informó de que había empezado a recordar conversaciones con pacientes que habían muerto años antes, como si sus voces le hablaran a través de la presencia de la Toya. Estos informes crearon un creciente malestar entre el personal del hospital. Algunos empezaron a evitar por completo el ala de la Toya, mientras que otros se sintieron atraídos a pasar más tiempo allí, afirmando que se sentían más conectados con su trabajo y más conscientes de las necesidades más profundas de sus pacientes. La división entre estos 2 grupos creó una tensión que afectó al funcionamiento diario del hospital. El doctor Aldrich se encontró en la difícil situación de mantener la objetividad médica al tiempo que reconocía que estaba tratando con fenómenos que parecían trascender la ciencia convencional. Sus propias experiencias con la Toya habían empezado a afectar a su visión del mundo de un modo que le preocupaba. Había empezado a recordar detalles de su propia infancia que había olvidado hacía tiempo. Además, comprendía el estado de sus pacientes con una intuición que parecía eludir su formación médica. «Me temo que estoy perdiendo mi distanciamiento científico», confió a su diario privado. «La presencia de la joven ha despertado algo en mí que no puedo nombrar. Me encuentro viendo a los pacientes no solo como conjuntos de síntomas que hay que tratar, sino como seres complejos que llevan el peso de sus historias personales, sus recuerdos ancestrales y sus miedos más profundos. Esta mayor empatía me convierte en un sanador más eficaz, pero también me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la conciencia humana». La situación llegó a un punto crítico cuando la señora Hitchcock, la paciente con neumonía que inicialmente había pedido que la trasladaran cerca de la Toya, hizo una revelación que cambiaría por completo el rumbo del caso. Durante la que pensó que sería su última noche en el hospital, pidió hablar en privado con el doctor Aldrich sobre algo que había aprendido de su larga interacción con la Toya. «Doctor», susurró con voz débil pero urgente, «necesito contarle algo sobre lo que me ha enseñado. No es solo sobre mi Samuel o sobre el pasado. Me ha enseñado cosas sobre esta ciudad, sobre este mismo hospital, que creo que usted debe saber. Hay secretos enterrados aquí, secretos por los que la gente ha muerto para protegerlos, y creo que ella sabe dónde están escondidos». La revelación de la señora Hitchcock conmocionó a los dirigentes del hospital. El doctor Aldrich organizó inmediatamente una reunión privada con la moribunda, mientras que el reverendo Whitmore insistió en estar presente para proporcionar orientación espiritual. Lo que aprendieron durante aquella tarde de febrero transformaría su comprensión tanto del caso de la Toya como de la oscura historia del propio Millbrook. «Ella no solo recuerda el pasado», explicó la señora Hitchcock, con la respiración agitada pero la voz clara. «Lo lleva consigo como una carga.
Durante nuestras conversaciones me enseñó cosas de esta ciudad que ocurrieron antes de que naciéramos. Me habló del terreno sobre el que se construyó este hospital, de lo que ocurrió aquí antes de que se pusiera el primer ladrillo. Según la señora Hitchcock, la Toya había revelado que la enfermería Blessed Mercy se levantaba sobre lo que había sido un cementerio sagrado utilizado por los indígenas Penuk. La zona se consideraba tan importante desde el punto de vista espiritual que los ancianos de la tribu celebraban allí ceremonias para honrar no solo a sus propios antepasados, sino también a los espíritus de quienes habían sufrido y muerto en la región, incluidos los esclavos que habían sido llevados a Massachusetts en los primeros tiempos de la colonia. Habló de huesos bajo los cimientos. La señora Hitchcock continuó. No solo huesos de nativos, sino los restos de personas que murieron encadenadas, que fueron enterradas sin derechos cristianos, que fueron olvidadas por la historia. Dijo, sus espíritus han estado clamando por reconocimiento, por justicia, para que alguien recuerde sus nombres y sus historias. El doctor Aldrich sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el tiempo de febrero. Los registros de construcción del hospital de 1834 habían mencionado el hallazgo de restos funerarios irregulares durante la excavación, pero el reverendo Whitmore había ordenado que se trasladaran discretamente para dejar paso a los cimientos. El rostro del ministro había palidecido ante las palabras de la señora Hitchcock, confirmando lo que el doctor Aldrich había empezado a sospechar. «Hay más», susurró la señora Hitchcock. «Me habló de un médico que trabajó aquí en los primeros tiempos, el doctor Nehemiah Blackwood, el propio padre del reverendo Blackwood. Hacía experimentos con pacientes, sobre todo con los que traían aquí contra su voluntad, esclavos fugitivos, nativos que habían sido capturados, inmigrantes que no tenían familias que los protegieran. Estaba tratando de entender lo que él llamaba la mente primitiva y llevaba un registro detallado de todo lo que hacía. Las implicaciones eran asombrosas. Si las revelaciones de la Toya eran ciertas, el hospital se había construido sobre unos cimientos de tumbas literales y metafóricas, y sus primeros años habían estado marcados por prácticas médicas que violaban todos los principios de la caridad cristiana. El doctor Aldrich se dio cuenta de que necesitaba investigar estas afirmaciones, pero también comprendió que hacerlo podría destruir la institución que lo empleaba. En los días siguientes, comenzó una cuidadosa búsqueda en los registros más antiguos del hospital, almacenados en los archivos del sótano. Lo que encontró allí le perseguiría el resto de su vida. Escondidos entre informes médicos rutinarios y documentos administrativos, descubrió una colección de diarios encuadernados en piel con el nombre del Dr. N. Blackwood, volúmenes que detallaban experimentos y procedimientos que habrían sido considerados horribles incluso para los estándares de 1847. En efecto, el doctor Nehemiah Blackwood había realizado experimentos médicos no autorizados con pacientes vulnerables. Sus diarios describían intentos de trazar un mapa de lo que él denominaba características raciales de la respuesta al dolor, procedimientos diseñados para poner a prueba los límites de la resistencia humana, y estudios detallados de cómo reaccionaban los distintos grupos étnicos a diversas formas de tortura psicológica. Lo más inquietante de todo es que había buscado específicamente pacientes que afirmaran poseer habilidades espirituales o conocimientos culturales que diferían de la tradición cristiana. He identificado varios especímenes que demuestran lo que solo puede describirse como iluminación pagana. En una entrada se leía:
Estos individuos, principalmente de origen africano o nativo, muestran una mayor sensibilidad a estímulos que no afectan a los pacientes cristianos. Sometiéndolos a condiciones controladas de estrés, espero aislar la fuente de sus habilidades antinaturales y determinar si tales rasgos pueden eliminarse mediante una intervención médica adecuada. Los diarios revelaron que el Dr. Blackwood había estado particularmente interesado en pacientes que hablaban en idiomas desconocidos o demostraban conocimiento de acontecimientos históricos de los que no podían haber sido testigos. Sus tratamientos incluían una combinación de restricción física, privación sensorial y lo que él denominaba realineación espiritual, procedimientos diseñados para romper la conexión entre los pacientes y sus recuerdos culturales o ancestrales. Lo más escalofriante de todo fue su última anotación, fechada el 15 de noviembre de 1838. La joven que nos trajeron del bosque se ha mostrado resistente a todos los tratamientos convencionales. Su capacidad para acceder a recuerdos que parecen abarcar generaciones no ha hecho más que aumentar a pesar de nuestras intervenciones. He llegado a la conclusión de que representa una forma de desarrollo humano incompatible con la civilización cristiana. Por la seguridad de nuestra comunidad, recomiendo que sea confinada permanentemente para evitar la propagación de su influencia. El Dr. Aldrich se dio cuenta con creciente horror de que la joven del bosque de la doctora Blackwood solo podía ser la propia Latoya. La línea de tiempo se alineaba perfectamente con las cartas del reverendo Mather y el periodo posterior a su desaparición de la familia presbiteriana. Había sido capturada, llevada al hospital y sometida a procedimientos diseñados para destruir su identidad y sus habilidades. Pero los diarios también revelaron algo más. El Dr. Blackwood había fracasado. Sus últimas anotaciones describían crecientes problemas con el funcionamiento del hospital, miembros del personal que informaban de sueños y visiones inquietantes, y una creciente sensación de que el propio edificio había sido contaminado por la influencia pagana. El médico murió repentinamente en diciembre de 1838, al parecer de un ataque al corazón, pero sus notas privadas sugerían que había sufrido graves trastornos psicológicos en las semanas anteriores a su muerte. Los límites entre el pasado y el presente han empezado a difuminarse, revela su penúltima entrada. Me encuentro recordando cosas que les ocurrieron a mis pacientes, como si fueran mis propias experiencias. Sueño con cadenas y látigos, con niños arrancados de los brazos de sus madres, con ceremonias celebradas en lenguas que no entiendo. Temo que, en mis intentos por eliminar sus habilidades antinaturales, me haya contagiado de ellas. El Dr. Aldrich compartió estos descubrimientos con el reverendo Whitmore, que se vio obligado a enfrentarse a la terrible verdad sobre la historia de su hospital. El ministro conocía la existencia del cementerio y había aprobado el traslado de los restos, pero desconocía los experimentos del Dr. Blackwood. La revelación de que su institución se había construido sobre una base de sufrimiento y había participado en la tortura sistemática de pacientes vulnerables ponía en tela de juicio todo lo que creía acerca de su misión. «Debemos hacer lo correcto», declaró el reverendo Whitmore, con la voz cargada de culpa y determinación. Si esta joven ha cargado realmente con el peso de estas injusticias durante casi una década, entonces tenemos el deber cristiano de reconocer lo que se ha hecho y buscar la redención. Pero mientras se preparaban para confrontar a Latoya con lo que habían aprendido, el hospital experimentó una serie de acontecimientos
que sugerían que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Los pacientes de todo el edificio empezaron a relatar sueños compartidos, visiones de acontecimientos históricos que parecían estar relacionados con el oscuro pasado de la institución. Los miembros del personal experimentaban recuerdos que no les pertenecían, y el propio edificio parecía responder a la creciente conciencia de su historia oculta. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación. La temperatura del ala de la toya fluctuaba a pesar de la estación del año, y varios miembros del personal afirmaron oír voces que hablaban en idiomas que no podían identificar. El Dr. Aldrich empezó a darse cuenta de que la presencia de la toya había despertado algo que había permanecido latente durante casi una década: el peso espiritual acumulado de todos los que habían sufrido y muerto en los terrenos del hospital. La crisis alcanzó su punto álgido cuando el reverendo Blackwood, que había estado luchando con la conexión de su propia familia con la oscura historia del hospital, se acercó al Dr. Aldrich con una confesión que cambiaría todo lo que creían saber sobre el caso. «Necesito contarle algo sobre mi padre», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Algo que he mantenido oculto durante casi 30 años. No murió de un ataque al corazón. Se quitó la vida. Pero no antes de hablarme de la joven a la que había estado tratando. Dijo que ella le había mostrado cosas sobre el pasado de nuestra familia que él no podía soportar. Dijo que ella le había hecho recordar los pecados de nuestros antepasados y que ya no podía afrontar el peso de ese conocimiento. La revelación de que el doctor Nehemiah Blackwood se había suicidado tras ser confrontado con todo el alcance de la participación histórica de su familia en la esclavitud y el genocidio añadió otra capa de complejidad al caso. Sugirió que la capacidad de la toya para acceder a recuerdos ancestrales no se limitaba a su propia herencia, sino que podía extenderse a cualquiera que entrara en contacto con ella. Mientras el personal del hospital se esforzaba por procesar estas revelaciones, se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más importante que la crisis de salud mental de un solo paciente. La toya representaba una conexión viva con la historia reprimida de su comunidad, un depósito de recuerdos que incluía no solo el sufrimiento de los oprimidos, sino también la culpa de los opresores. Su presencia había despertado la deuda espiritual acumulada durante generaciones, y ahora todos los relacionados con el hospital se verían obligados a enfrentarse al verdadero coste de las acciones de sus antepasados. La pregunta que atormentaba al Dr. Aldrich, mientras se preparaba para lo que sabía que sería una confrontación final con la toya, era si reconocer esta historia traería curación o destrucción. La joven ya había demostrado que podía afectar a la salud mental y física de todos los que la rodeaban. Pero, ¿qué ocurriría cuando por fin tuviera la oportunidad de compartir toda la verdad sobre lo que había vivido y presenciado? En la mañana del 20 de febrero de 1847, el Dr. Aldrich tomó una decisión que definiría el resto de su carrera y alteraría fundamentalmente las vidas de todos en la Blessed Mercy Infirmary. Reunió al personal superior del hospital, a los 3 ministros y a un selecto grupo de los pacientes más estables en la capilla principal, donde anunció su intención de permitir a la toya hablar libremente sobre sus experiencias por primera vez desde su llegada. Hemos pasado semanas intentando comprender el estado de esta joven a través de la lente de la ciencia médica y la doctrina cristiana, se dirigió al grupo reunido.
Pero creo que nos hemos hecho las preguntas equivocadas. En lugar de intentar curarla o contenerla, tenemos que escuchar lo que ha estado intentando decirnos sobre la historia de este lugar y las personas que han sufrido aquí. La Toya entró en la capilla con un sencillo vestido blanco proporcionado por el hospital. Pero su comportamiento había cambiado con respecto a la paciente tranquila y complaciente que habían conocido. Se movía con una confianza y dignidad que parecían emanar de lo más profundo de su ser. Y cuando hablaba, su voz transmitía la autoridad de alguien que había sido testigo de siglos de experiencia humana. «No soy una persona», comenzó, con palabras claras y precisas. «Soy la guardiana de los recuerdos que otros han decidido olvidar. Llevo dentro de mí las voces de los que murieron sin ser escuchados, las historias de los que fueron borrados de vuestros libros de historia, el dolor de los que sufrieron en silencio. Lo que vosotros llamáis mi condición, yo lo llamo mi propósito». Se dirigió al centro de la capilla, y al hacerlo, la temperatura de la sala pareció cambiar, volviéndose más cálida y más fría al mismo tiempo, como si diferentes estaciones ocuparan el mismo espacio. Varias personas del público jadearon al sentir lo que más tarde describieron como la presencia de otros, figuras invisibles de pie junto a la Toya, llenando la capilla de espíritus que llevaban décadas esperando ser reconocidos. «Este edificio está en tierra sagrada», continuó la Toya, con una voz rítmica que parecía resonar en las paredes. «Antes de que vuestros antepasados construyeran aquí su hospital, mi pueblo, y yo reivindico mi parentesco con todos los que han sufrido, se reunía en este lugar para honrar a los muertos y curar a los vivos. Los Penacuk enterraban aquí a sus seres sagrados, y más tarde, los cuerpos de los esclavizados se ocultaban en esta tierra cuando sus amos les negaban un entierro adecuado». El doctor Aldrich sintió que su escepticismo científico se derrumbaba al ver el efecto de sus palabras en la multitud reunida. Los pacientes que habían estado luchando contra diversas dolencias empezaron a sentarse más erguidos, a respirar con más facilidad, como si se estuvieran quitando un peso de encima. Los miembros del personal que habían tenido extraños sueños y visiones asentían con la cabeza cuando la Toya describía experiencias que coincidían con las suyas. Cuando el doctor Nehemiah Blackwood me trajo aquí en 1838, creyó que podría romper la conexión entre mi espíritu y los antepasados que hablan a través de mí, dijo, mirando directamente al reverendo Blackwood, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. Utilizó instrumentos y técnicas diseñadas para cortar los lazos que me permiten llevar sus recuerdos. Pero el sufrimiento solo aumentó mi capacidad para retener sus historias. Cada momento de dolor que infligía añadía otra voz al coro que llevo dentro. La revelación de que la Toya había estado prisionera en el hospital durante meses, sometida a procedimientos experimentales diseñados para destruir su identidad cultural, provocó ondas de choque en el público. Varios miembros del personal empezaron a llorar al darse cuenta de que trabajaban en una institución construida sobre semejante crueldad sistemática. Nuestro padre, la Toya, se dirigió directamente al reverendo Blackwood. No comprendió lo que había hecho hasta sus últimas semanas. Los recuerdos que guardo no son solo del sufrimiento de mi propio pueblo, sino del dolor infligido por todos los que nos precedieron. Cuando me miró a los ojos durante nuestra última sesión, vio no solo la angustia de sus víctimas, sino el tormento espiritual que supone participar en semejante mal. No podía vivir con ese conocimiento.
El reverendo Blackwood se levantó con las piernas temblorosas y lágrimas en los ojos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con la voz quebrada. «¿Cómo podemos reparar lo que se ha hecho?». La expresión de Latoya se suavizó, y por primera vez desde su llegada al hospital sonrió. «El reconocimiento es el primer paso hacia la curación», dijo, «pero la verdadera redención requiere acción. Los espíritus que se reúnen en este lugar no buscan venganza. Buscan reconocimiento, recuerdo y el compromiso de que ese sufrimiento no se olvide ni se repita». Se dirigió hacia el altar donde el reverendo Whitmore dirigía sus servicios semanales, y al hacerlo empezó a ocurrir algo extraordinario. Los pacientes de la capilla empezaron a hablar, pero no con sus propias voces. La señora Hitchcock, la enferma de neumonía que había establecido un vínculo tan fuerte con Latoya, empezó a recitar nombres, docenas de nombres de personas que habían sido enterradas en los terrenos del hospital sin lápida ni reconocimiento. El joven Timothy Wadsworth, al que habían considerado poseído, se puso en pie y empezó a describir con todo detalle la disposición del cementerio original de Pennock, incluida la ubicación de los objetos ceremoniales que habían sido alterados durante la construcción del hospital. Otros pacientes, que hablaban con voces que parecían venir de más allá de ellos mismos, compartieron historias de familias separadas por la esclavitud, de niños que habían muerto en cautiverio, de rituales y tradiciones que habían sido prohibidos y olvidados. El doctor Aldrich se dio cuenta de que estaba presenciando algo que trascendía cualquier marco médico o religioso para el que hubiera sido entrenado. Los pacientes no mostraban síntomas de enfermedad mental. Estaban sirviendo de conductos para testimonios históricos que habían sido suprimidos durante generaciones. De algún modo, Latoya había creado un espacio en el que los muertos por fin podían hablar a través de los vivos. «La curación que practicáis en este edificio», dijo Latoya dirigiéndose al personal médico, «no puede ser completa mientras descanse sobre una base de sufrimiento no reconocido. Cada paciente que entra aquí carga no solo con su propio dolor, sino con el trauma heredado de sus antepasados. Hasta que no reconozcáis esta verdad, vuestros tratamientos solo abordarán la superficie de la angustia humana». El doctor Samuel Hardwell, el médico más antiguo del hospital, se levantó tembloroso y caminó hacia Latoya. «He ejercido la medicina durante 40 años», dijo con la voz llena de asombro. «He visto a pacientes recuperarse de dolencias que deberían haberles matado. Y he visto morir a otros de enfermedades que parecían leves. Nunca entendí por qué algunas personas parecen llevar cargas mucho mayores de lo que sus circunstancias individuales podrían explicar. ¿Nos estás diciendo que la curación requiere abordar no solo los síntomas físicos, sino las heridas generacionales?» «Sí», respondió Latoya. «Y requiere comprender que los límites entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, no son tan fijos como pretende vuestra ciencia. Los antepasados viven dentro de nosotros, y su dolor no resuelto se convierte en nuestro dolor. Sus asuntos pendientes se convierten en nuestra carga. Solo honrando sus historias y aprendiendo de sus experiencias, podemos esperar sanarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades». La hermana Mary Catherine, que había estado observando en silencio desde el fondo de la capilla, dio un paso al frente. «En mi tradición religiosa, creemos en la comunión de los santos, la idea de que los muertos permanecen conectados a los vivos a través del amor divino. Lo que describes parece una versión más compleja de esa misma verdad.
Los espíritus que hablan a través de ti no están separados de nosotros. Forman parte de la historia humana. La Toya asintió con aprobación. Tu comprensión nos acerca a la verdad. Pero esta conexión conlleva una responsabilidad. Aquellos que llevan recuerdos ancestrales, como yo, sirven como puentes entre los mundos. Ayudamos a los vivos a comprender el coste del olvido y ayudamos a los muertos a encontrar la paz a través del recuerdo. El ambiente de la capilla se había cargado de una energía que todos los presentes podían sentir, pero que ninguno podía explicar del todo. El doctor Aldrich notó que la luz que se filtraba por las ventanas parecía más brillante. El aire se sentía más limpio y el constante ruido de fondo de las operaciones diarias del hospital se había desvanecido hasta convertirse en un apacible silencio. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Millbrook se intensificó. Si esta historia te produce escalofríos, comparte este vídeo con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre a continuación. ¿Qué te pasará ahora?, preguntó el doctor Aldrich, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Mi trabajo aquí está casi terminado, respondió la Toya. Se han contado las historias, se ha dado el reconocimiento y se ha asumido el compromiso de cambiar. Los espíritus que han estado esperando el reconocimiento pueden empezar a encontrar la paz, pero la responsabilidad pasa ahora a todos vosotros. Buscó entre los pliegues de su vestido y sacó el medallón de latón que había sido su única posesión al llegar. Al abrirlo, no encontró un retrato ni un recuerdo, sino una pequeña cantidad de tierra que, según explicó, había sido extraída de todos los lugares sagrados donde su pueblo había sido enterrado u olvidado. Contiene la esencia de todos los lugares donde el sufrimiento se transformó en sabiduría, dijo, colocando el medallón sobre el altar. Mientras esto permanezca aquí en un lugar de honor, el hospital recordará su verdadero propósito. No solo curar cuerpos individuales, sino tratar las heridas que abarcan generaciones. El doctor Aldrich sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas cuando empezó a comprender todo el alcance de lo que había ocurrido. La Toya no era simplemente una paciente con un trastorno mental inusual. Era una depositaria viviente de traumas históricos que había estado soportando la carga de la memoria colectiva, esperando el momento y las personas adecuadas para ayudarla a compartir esa carga. ¿Volveremos a verte?, preguntó. La sonrisa de la Toya era a la vez triste y esperanzada. Me veréis en cada paciente que carga con un dolor que no puede explicar. En cada familia que lucha contra un trauma heredado, en cada comunidad que intenta curarse de heridas históricas, el trabajo que hago continúa a través de otros que están dispuestos a escuchar las voces que hablan desde el pasado. Cuando terminó de hablar, ocurrió algo extraordinario. Los pacientes que habían estado sirviendo de conductos para las voces ancestrales empezaron a volver a su estado normal, pero conservaban recuerdos claros de lo que habían vivido. Y lo que es más importante, dijeron sentirse más ligeros, como si se hubieran quitado de encima cargas que no sabían que llevaban. Más tarde, la señora Hitchcock describió la experiencia como el encuentro espiritual más profundo de mi vida. Dijo que, tras servir de voz a los muertos anónimos, sintió una conexión más profunda no solo con su difunto marido, sino con toda la comunidad humana. Sus síntomas de neumonía, que habían resistido todo tratamiento médico, desaparecieron por completo a los pocos días de la reunión en la capilla.
Los padres del joven Timothy Wadsworth informaron de que los episodios de locura de su hijo nunca volvieron, pero conservó una sensibilidad inusual hacia los lugares históricos y la capacidad de consolar a otras personas que experimentaban dolor o trauma. El doctor Aldrich escribiría más tarde que el niño parecía haber heredado parte del don de la toya para servir de puente entre los vivos y los muertos. Pero quizá el cambio más significativo se produjo en el propio Dr. Aldrich. La experiencia en la capilla había alterado fundamentalmente su comprensión de la medicina, la curación y la naturaleza de la conciencia humana. Empezó a desarrollar métodos de tratamiento que no solo abordaban los síntomas físicos, sino también las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad. Métodos que más tarde influirían en el desarrollo de lo que se conocería como medicina holística. En los días siguientes a la reunión en la capilla, la enfermería de la Beata Misericordia experimentó una transformación que sorprendió tanto al personal como a los pacientes. El edificio parecía respirar con más facilidad, como si por fin se hubiera quitado un peso que lo había oprimido durante décadas. Los pacientes se recuperaban más rápidamente. El personal trabajaba con un propósito renovado, y la atmósfera de tensión que había caracterizado al hospital durante semanas dio paso a una sensación de paz y curación. El doctor Aldrich pasó largas horas documentando todo lo que había ocurrido, creando un registro detallado que serviría tanto de estudio de un caso médico como de testimonio histórico. Sin embargo, pronto descubrió que el clima político y religioso de Massachusetts de 1847 no estaba preparado para aceptar las implicaciones de lo que había ocurrido en el hospital. Una semana después de la reunión en la capilla, el reverendo Whitmore recibió la visita de varios líderes destacados de la comunidad, entre ellos el alcalde de Millbrook y representantes de la Sociedad Médica de Massachusetts. Habían oído rumores sobre prácticas inusuales en el hospital y exigían explicaciones por los informes de pacientes que hablaban en lenguas desconocidas y las afirmaciones sobre la historia del edificio. No podemos permitir que esta institución se asocie con prácticas paganas o tonterías espiritistas, declaró el alcalde Harrison Blackwell durante una reunión de urgencia con la dirección del hospital. La reputación de nuestra comunidad depende del mantenimiento de normas cristianas adecuadas en todas nuestras instituciones cívicas. El doctor Aldrich se encontró en una posición imposible. Las pruebas de lo ocurrido eran innegables. Los pacientes se habían recuperado de afecciones que habían resistido todo tratamiento convencional, y el funcionamiento general del hospital había mejorado espectacularmente. Sin embargo, no podía explicar estas mejoras sin reconocer fenómenos que desafiaban tanto la ortodoxia médica como la doctrina religiosa. La presión política se intensificó cuando varios familiares de antiguos pacientes empezaron a hacer preguntas incómodas sobre el tratamiento de sus seres queridos durante los primeros años de funcionamiento del hospital. Los diarios del doctor Nehemiah Blackwood habían revelado abusos sistemáticos que podrían haber dado lugar a cargos penales si el médico hubiera seguido vivo. La dirección actual se enfrentaba a la posibilidad de acciones legales y escándalos públicos si se conocía toda la verdad sobre la historia del hospital. Fue la propia Latoya quien aportó una solución a este dilema. La mañana del 28 de febrero, exactamente 6 semanas después de su llegada, solicitó una reunión privada con el doctor Aldrich. Cuando éste llegó a su habitación, la encontró empaquetando las pocas pertenencias que había adquirido durante su estancia.
«Es hora de que me marche», le dijo simplemente. «Mi trabajo aquí ha terminado, y mi presencia continuada solo le crearía problemas en el hospital, doctor». Aldrich protestó, alegando que seguía necesitando atención médica y que el hospital le debía una indemnización por el sufrimiento padecido. Pero la respuesta de la Toya reveló la profundidad de su sabiduría y su comprensión de las realidades políticas a las que se enfrentaban. «Se ha producido la curación necesaria», explicó. «Los espíritus han sido reconocidos. Se ha dicho la verdad, y quienes estaban preparados para oírla han recibido el mensaje. Obligar a los demás a aceptar lo que no están preparados para entender solo crearía resistencia y desharía el progreso que se ha hecho». Le entregó una carta que había escrito, dirigida al Consejo de Administración del hospital. En ella eximía formalmente a la institución de toda responsabilidad por su atención y pedía que se sellara su historial médico para proteger la intimidad de todos los implicados. También incluía instrucciones específicas para honrar la naturaleza sagrada del cementerio que había bajo el hospital y recomendaciones sobre tratamientos que tuvieran en cuenta las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó el doctor Aldrich, aunque sospechaba que el futuro de la Toya era tan misterioso como su pasado. «Continuaré con el trabajo que siempre he hecho», respondió ella. «Hay otros lugares donde los muertos necesitan hablar a través de los vivos, otras comunidades que necesitan enfrentarse a sus historias ocultas. El don que llevo no es solo mío. Pertenece a todos los que están dispuestos a servir de puentes entre mundos». La mañana del 1 de marzo de 1847, la Toya simplemente desapareció. La enfermera de noche informó de que había ido a verla a medianoche y la había encontrado durmiendo plácidamente. Cuando llegó el turno de mañana, su cama estaba vacía. Sus pocas pertenencias habían desaparecido y no había señales de cómo había abandonado el edificio. El único rastro de su presencia era el medallón de latón que permanecía en el altar de la capilla exactamente donde ella lo había colocado. El doctor Aldrich pasó los meses siguientes aplicando los cambios que la Toya había recomendado. Estableció nuevos protocolos para la atención a los pacientes que hacían hincapié en la importancia de comprender la historia familiar y el trasfondo cultural de cada individuo. Creó grupos de apoyo para pacientes que se enfrentaban a lo que él denominaba traumas heredados y desarrolló enfoques de tratamiento que combinaban la intervención médica con la curación espiritual y psicológica. Y lo que es más importante, trabajó con el reverendo Whitmore para crear un jardín conmemorativo en los terrenos del hospital dedicado a todos aquellos que habían sido enterrados allí sin reconocimiento. El jardín incluía marcadores con los nombres que se habían pronunciado durante la reunión en la capilla, junto con un monumento central que reconocía la naturaleza sagrada del terreno y el compromiso del hospital de honrar a todos los que habían sufrido allí. Estos cambios tuvieron un profundo impacto en la eficacia del hospital. Los resultados de los pacientes mejoraron drásticamente. La rotación de personal disminuyó y la institución se ganó la reputación de ofrecer una atención que no se limitaba a los síntomas físicos, sino que abordaba las causas más profundas del sufrimiento humano. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas mejoras nunca fue reconocida públicamente. Los informes oficiales del Dr. Aldrich describían a la Toya como una paciente con un trastorno disociativo que respondía bien a la intervención terapéutica.
Su capacidad para influir en otros pacientes se atribuyó al poder de la psicología positiva y a la importancia del apoyo de los compañeros en el proceso de curación. La reunión en la capilla se registró como un experimento exitoso de terapia de grupo que demostraba el valor de permitir a los pacientes compartir sus experiencias en un entorno de apoyo. Estos relatos asépticos satisficieron a los críticos del hospital y permitieron a la institución continuar su labor sin interferencias políticas. Sin embargo, el Dr. Aldrich mantuvo registros privados detallados de lo que realmente había ocurrido, con la esperanza de que las generaciones futuras estuvieran mejor preparadas para comprender y aceptar las verdades más profundas sobre la curación y la conciencia humana que la Toya había revelado. Los 3 ministros que habían presenciado los acontecimientos lucharon con sus propias interpretaciones de lo que habían experimentado. El reverendo Blackwood pasó meses investigando la historia de su familia y finalmente estableció un fondo para apoyar la educación de los niños de familias que habían sido afectadas por la esclavitud. El reverendo Marsh incorporó a sus sermones elementos de lo que había aprendido sobre el trauma heredado, ayudando a su congregación a comprender cómo los pecados de generaciones anteriores podían afectar a las familias contemporáneas. El reverendo Whitmore se convirtió en un defensor de lo que él llamaba curación integradora, argumentando que la verdadera medicina debe abordar las dimensiones espirituales y psicológicas del sufrimiento humano. Los pacientes que habían participado en la reunión de la capilla llevaron consigo sus experiencias durante el resto de sus vidas. Muchos afirmaron que el acontecimiento había cambiado fundamentalmente su comprensión de sí mismos y de su lugar en el mundo. Desarrollaron una sensibilidad inusual ante el dolor ajeno y la capacidad de reconfortar a quienes sufrían o estaban traumatizados. Algunos se convirtieron en curanderos informales en sus comunidades, ayudando a otros a procesar historias familiares difíciles y heridas heredadas. El Dr. Aldrich siguió ejerciendo la medicina durante otros 30 años. Pero sus encuentros con la Toya cambiaron para siempre su enfoque. Se convirtió en un pionero de lo que más tarde se llamaría medicina holística, haciendo hincapié en la importancia de tratar a los pacientes como seres humanos completos y no como conjuntos de síntomas. Sus métodos influyeron en una generación de médicos que desarrollaron enfoques más integrales de la curación. Lo más destacable es que varios de estos médicos informaron de que se habían encontrado con pacientes que parecían poseer habilidades similares a las de la Toya. Personas que eran portadoras de recuerdos ancestrales, que podían percibir las fuentes más profundas del dolor ajeno y que parecían servir de puente entre los vivos y los muertos. Estos casos rara vez se documentaban en los registros médicos oficiales, pero sugerían que el don de la Toya no era único, que había otras personas que llevaban cargas similares y servían a propósitos parecidos. En 1877, 30 años después de la desaparición de la Toya, el Dr. Aldrich recibió una carta de un colega de Ohio que describía el tratamiento de una joven que coincidía con la descripción de la Toya y demostraba capacidades idénticas. Informes similares llegaron de hospitales de Virginia, Pensilvania y Carolina del Norte, siempre relacionados con una mujer de ascendencia mixta que parecía tener unos 20 años. Que hablaba en idiomas desconocidos y que ayudaba a los pacientes y al personal a enfrentarse a verdades difíciles sobre sus historias personales y colectivas. El Dr. Aldrich empezó a sospechar que la Toya formaba parte de un fenómeno mayor,
una red de individuos que cargaban con la responsabilidad de preservar y compartir recuerdos reprimidos. Si todos ellos eran manifestaciones de la misma conciencia o individuos separados con dones similares, seguía siendo un misterio que nunca resolvería. Pasó sus últimos años recopilando sus registros y reflexionando sobre las implicaciones de lo que había presenciado. En su último diario, escrito justo antes de su muerte en 1889, ofreció su conclusión definitiva sobre el caso que había definido su carrera. He llegado a creer que lo que presenciamos en 1847 no fue una anomalía, sino un atisbo de la verdadera naturaleza de la conciencia y la comunidad humanas. No somos individuos separados, sino parte de una red interconectada de experiencias que abarca generaciones. Quienes, como la Toya, pueden acceder a este nivel más profundo de conexión, desempeñan una función vital. Nos ayudan a recordar lo que hemos decidido olvidar, a curar heridas que abarcan siglos y a mantener los vínculos que nos unen a nuestros antepasados y descendientes. La medicina moderna se centra en tratar los síntomas individuales, pero la verdadera curación requiere abordar el trauma colectivo que da forma a nuestras comunidades y a nuestro mundo. El relicario de latón permaneció en el altar de la capilla hasta que el hospital fue demolido en 1923 para dar paso a un moderno centro médico. Según los registros de la demolición, el medallón nunca se encontró entre los objetos del edificio, lo que llevó a algunos a especular que se lo había llevado alguien que comprendía su importancia. Otros creían que simplemente había vuelto a la tierra de la que procedía, con su propósito cumplido. En la actualidad, el lugar donde estuvo la enfermería de la Beata Misericordia está ocupado por un pequeño parque. Pocos visitantes conocen la historia del edificio o los extraordinarios acontecimientos que tuvieron lugar allí en 1847. Sin embargo, los que son sensibles a estas cosas dicen sentir una inusual sensación de paz en la zona, como si la propia tierra recordara la curación que tuvo lugar y siguiera ofreciendo consuelo a quienes lo necesitan. La historia del caso de la Toya plantea profundas cuestiones sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad de la memoria ancestral y la posibilidad de que algunos individuos sirvan de puentes vivientes entre el pasado y el presente. Si estos fenómenos tienen explicaciones naturales que la ciencia aún no ha descubierto, o si representan un auténtico contacto con reinos espirituales, sigue siendo una cuestión de interpretación personal. Lo que no se puede discutir es el efecto transformador que la presencia de la Toya tuvo en todos los que la conocieron. Los pacientes que la conocieron, el personal que la atendió y los líderes de la comunidad que tuvieron que lidiar con las implicaciones de sus revelaciones afirmaron que la experiencia cambió fundamentalmente su forma de entender la curación, la conexión humana y la importancia de reconocer verdades difíciles sobre el pasado. Tal vez lo más significativo sea que el caso demuestra que la curación, ya sea individual o colectiva, requiere algo más que tratar los síntomas superficiales. La verdadera recuperación exige que nos enfrentemos a las fuentes más profundas del dolor. Debemos reconocer las formas en que el trauma histórico sigue afectando a las comunidades actuales y crear espacios en los que las voces reprimidas puedan por fin ser escuchadas y honradas. Puede que nunca se resuelva el misterio de quién era realmente la Toya, cómo adquirió sus extraordinarias habilidades y a dónde fue después de salir del hospital. Pero su legado perdura en las vidas que tocó y en la comprensión que compartió sobre la compleja relación entre el pasado y el presente, entre el sufrimiento individual
y la curación colectiva, y entre el tratamiento médico de los síntomas y el trabajo más profundo de abordar las heridas espirituales y psicológicas que atraviesan generaciones. Este aterrador caso nos recuerda que algunas de las lecciones más importantes de la historia no provienen de quienes ostentaban el poder, sino de quienes soportaron la carga de recordar lo que otros decidieron olvidar. En nuestro mundo moderno, donde a menudo nos centramos en avanzar y dejar atrás el pasado, la historia de la Toya sugiere que el verdadero progreso requiere mirar también hacia atrás, reconocer el sufrimiento que nos precedió, honrar a los que han sido olvidados y reconocer que los muertos siguen hablando a través de los vivos de formas que la ciencia apenas está empezando a comprender. ¿Qué opina de este inquietante caso de Massachusetts de 1847? ¿Crees que algunas personas pueden realmente ser portadoras de recuerdos ancestrales? ¿O crees que hay una explicación más convencional para lo que presenciaron los médicos? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha dado escalofríos, asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificación para recibir más misterios oscuros que desafían todo lo que creemos saber sobre la conciencia humana y las conexiones ocultas entre el pasado y el presente. Hasta la próxima. Recuerda que las historias más terroríficas suelen ser las que nos obligan a cuestionarnos la propia naturaleza de la realidad.